Bien, les invito a que tomen sus Biblias y busquen Hebreos capítulo 1. Si tienen una Biblia azul que les entregaron los sugieres, eso está en la página 1102. Y para aquellos de ustedes que están familiarizados con Redeemer, si han venido aquí por un tiempo, saben que el pastor John normalmente predica 5 servicios durante el fin de semana. Así que le damos al pastor John un par de semanas libres al mes para que pueda descansar, recuperarse y no morir en sus 40s. Y eso significa que hay un equipo de nosotros que carga con el peso en esos otros fines de semana y hemos estado enseñando a través de varias series, ¿verdad? Segunda de Pedro y Filipenses y la cruz tomando vida y otras series. Y nos dimos cuenta de que, ya sabes, a medida que sumábamos personas al equipo que podían enseñar y predicar, todos queríamos hacer lo nuestro y se volvió un poco confuso. Así que todos hemos terminado esas series y lo que vamos a hacer es, por tu bien y por el nuestro, vamos a predicar una serie unificada a través del libro de Hebreos. Así que cada vez que el pastor John no esté en el Evangelio de Juan, el resto de nosotros estaremos enseñando juntos a través de Hebreos, más o menos como lo hicimos con Daniel y Segunda Tesalonicenses. Y si no tenemos un fin de semana con un orador invitado especial o un servicio especial, eso es algo que puedes esperar. Y es un privilegio para mí comenzar esta serie este fin de semana en lo que creo que es una carta del Nuevo Testamento absolutamente épica. Así que Hebreos ha sido durante mucho tiempo mi libro favorito del Nuevo Testamento, aunque por supuesto es difícil discutir que el Evangelio de Juan es la cumbre de la gloria y la instrucción en la adoración a Jesús. Mientras que Hebreos es quizás la mayor explicación para el cristiano de por qué debe adorar a Jesús. Y quienes me conocen mi estilo de enseñanza, saben que me encanta responder a las preguntas del porqué de la fe. Este fin de semana veremos un segmento introductorio de 4 versículos de esta carta para establecer la premisa general y el tema central de la misma, y es la supremacía de Cristo, o dicho en términos más comunes, ¿por qué Jesús es mejor que todo lo demás? Ahora, antes de sumergirnos en los versículos, quiero establecer un poco de contexto. Eso siempre es importante para que sepamos qué está sucediendo. Verán, aproximadamente 3 décadas después de la cruz, la iglesia primitiva prosperaba en Jerusalén. Muchos conversos. Sin embargo, incluso en esta iglesia primitiva floreciente, el liderazgo enfrentaba algunas crisis de fe. Algunas cosas estaban sucediendo. La iglesia en Jerusalén estaba compuesta principalmente por judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían creído que Jesús era su Mesías y habían abandonado las antiguas costumbres del pacto. Las antiguas costumbres del pacto basadas en las obras, en la autosuficiencia farisaica para salvarse, ¿verdad? Es decir, cumples la ley, te adhieres a la ley. Si eres extranjero, un gentil, eres iniciado en la ley y luego si también quieres adoptar a Cristo, eso está bien, supongo. Pero necesitas la ley para ser justo. Jesús podía, en la mente de algunos, tener un papel en eso, pero rechazar el pacto mosaico por completo habría sido equivalente a herejía y al abandono de tu herencia y cultura, según ellos. Muchos en esa comunidad estaban argumentando a favor de la superioridad del sacerdocio aarónico, el pacto mosaico, los sacrificios en el templo, e incluso para apaciguar a los cristianos decían cosas como, bueno, Jesús no era solo un hombre, era más grande que un hombre, quizá menos que Dios, era más como un ángel, así que podemos honrarlo, pero no es digno de nuestra adoración. Y es precisamente por eso que el autor de esta carta enfoca la estructura de su argumentación contra estas mismas afirmaciones. A medida que se desarrolla esta carta, verás lo que considero la defensa más magnífica de Jesús como el único digno de recibir la adoración, alabanza, adoración y gloria de tu corazón. Verás en este estudio que Jesús es declarado y demostrado ser superior a los ángeles, por lo tanto no es simplemente un ángel. Él es el ser humano perfecto superior a cualquier sumo sacerdote humano. Él es superior a Melquisedec, aunque es un sacerdote de su clase, y más adelante en este libro veremos exactamente qué significa eso.
Él es mejor que cualquier pasión que arrastre el corazón de los hombres a la apostasía de Dios. Él es mejor que el sacerdocio arónico. Él es mejor que el antiguo pacto. Él es mejor que el antiguo sistema de sacrificios, mejor incluso que las obras de hombres fieles que solo practicaban esas obras porque tenían fe en la obra futura del Mesías que vino. Y ese es Jesús de todos modos. Y es mejor porque su fe produce una salvación genuina. Genuina porque las obras del Espíritu son evidentes. La adoración genuina proviene de un corazón que ama al Señor. El cuidado paternal genuino viene del cielo. Y la comunión genuina con los santos en la iglesia. Con ese increíble esquema, creo que podemos empezar a ver por qué esta carta es tan valiosa para nosotros y por qué podemos esperar con entusiasmo estudiarla juntos. Aunque no somos los destinatarios originales, no estamos enfrentando oposición de los líderes religiosos judíos en el templo. Creo que podemos decir con seguridad que todo y todos en este mundo están tratando de inventar algo que deberías adorar en lugar de a Jesús, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? El mundo no es precisamente quien te anima en tu fe. Ve por ellos, tigre. No, es más bien como, eres un tonto, solo tienes una oportunidad aquí, disfrútala al máximo, aprovecha mientras puedas. Así que, sabiendo esto, nos adentramos en un estudio como este con los ojos puestos en la esperanza, una esperanza de que Jesús sea engrandecido ante nuestros ojos, una esperanza de que Él sea exaltado en nuestra mente y en nuestro corazón y glorificado en nuestra adoración. Ahora, para los nerds de la Biblia en la sala, percibo su presencia y los reconozco. Soy uno de ustedes y sé que están esperando ansiosamente que responda a la pregunta, ¿quién escribió Hebreos? Así que aquí va. Puedo decir sin lugar a dudas que sé quién es el autor de Hebreos. Lo he demostrado. Verán, muchos han afirmado que diferentes personas han escrito este libro. El autor no está nombrado en la carta. Muchos han dicho que fue Pablo. Muchos han dicho que fue Pablo escribiendo, usando un escriba. Muchos han dicho que fue Bernabé o Apolos o Priscila u otro escritor. Pero puedo decirles sin lugar a dudas, con un 100% de confianza, que el autor de Hebreos es el Espíritu Santo. Esa es una respuesta fácil, ¿verdad? Vamos, no es una respuesta fácil. Vamos, Kyle. Pensé que ibas a sacar todos los argumentos y mostrarnos por qué fue Pablo, por qué no fue Pablo. Bueno, para eso tienes que venir a mis clases de formación y a las clases del seminario. No tenemos tiempo, pero puedo decirte esto y lo abordaré un poco más adelante cuando lleguemos ahí, que el autor o la fuente de este material fue un apóstol, ¿de acuerdo? Tenía que serlo. Es decir, fue un testigo ocular del ministerio terrenal de Jesús que fue llamado personalmente para continuar el ministerio del Hijo. Ese es el requisito previo para escribir las Escrituras. Profeta, hijo, apóstol, nadie más, ¿de acuerdo? Ahora, la única excepción es si un apóstol estaba usando a alguien más como un escriba. Ya llegaremos a eso, ¿de acuerdo? Y creo que hay una fuerte atestiguación, especialmente de las fuentes más tempranas de la iglesia, de que fue Pablo quien escribió esta carta. Y chicos, escúchenme, conozco todos los argumentos a favor y conozco todos los argumentos en contra. No vengan a reclamarme, ¿de acuerdo? Y por cierto, noten cómo dije que creo que fue el apóstol Pablo. No estoy diciendo dogmáticamente que les aseguro que fue el apóstol Pablo. Esto no es algo por lo que debamos dividirnos. ¿Se dan cuenta de que este tema realmente causa división en la iglesia? Es muy gracioso. Tenemos este libro que se centra en la supremacía de Jesucristo y estamos discutiendo sobre la autoría cuando ni siquiera está especificada. Así que permíteme animarte. Si Jesús es el enfoque de esta carta, no hagas del autor el enfoque. Si no sabemos quién es el autor, al igual que con cualquier otro libro de la Biblia que es anónimo o del que no estamos seguros quién lo escribió, está bien. Dios lo escribió a través de los profetas, a través de su Hijo o a través de un apóstol. Por lo tanto, si no estás de acuerdo conmigo sobre quién escribió la carta a los hebreos, está bien, no me importa. No voy a enojarme. Aún podemos almorzar y ser amigos. Marchemos juntos hacia el cielo.
Pero podemos estar todos de acuerdo en que este libro es divino, que es inspirado por Dios y que mi trabajo es demostrarte que es el mejor argumento existente para la supremacía de Cristo y que tiene un valor eterno para tu alma. Si estamos de acuerdo, nosotros y el apóstol Pablo podemos ser amigos. Y es nuestra esperanza poder demostrarte esto a lo largo de este estudio, que Cristo es realmente mejor que todo. Así que al adentrarnos hoy en Hebreos 1:1 al 4, en la introducción a esta magnífica carta, el autor nos da cuatro componentes que nos muestran por qué dedicará toda esta carta a argumentar que Jesús es mejor que todo y que Él es el único verdadero medio de salvación y el único digno de recibir nuestra adoración y alabanza. Así que con este escenario preparado, te voy a pedir que hagas un pequeño ejercicio para mí, ¿de acuerdo? Cierra los ojos. Llévate en tu mente de regreso al primer siglo después de Cristo, a mediados o finales de los años 60 después de Cristo. Los judíos todavía están adorando en el templo de Herodes, en el monte del templo en Jerusalén. Los cristianos están dejando esa comunidad y siguiendo a Cristo. Se están reuniendo en casas y cuevas, en campos. Están siendo apartados de sus familias, perdiendo comunión, perdiendo estatus en la comunidad. Sus amigos y familiares les están instando, vuelvan a unirse a la comunidad del pacto. Están confundidos. Necesitan instrucción apostólica. Y el autor de Hebreos comienza a escribir precisamente por esa razón. Y ese es nuestro escenario. Ahí es donde entramos en la escena y con esa mentalidad, en ese lugar y tiempo, les invito a ponerse de pie mientras leemos Hebreos 1:1 al 4. Si eres nuevo con nosotros, nos ponemos de pie para marcar que estas son las palabras más importantes que escucharás hoy. Hebreos 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, habiendo llegado a ser tan superior a los ángeles como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Esa es la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Es un comienzo contundente para esta carta, y para poder comprender y entender plenamente lo que vamos a aprender, me gustaría acudir al Señor y pedirle su ayuda. Por favor, oren conmigo. Señor, estamos tan agradecidos por tu bondad y gracia, tan agradecidos por esta carta que tenemos delante, y oro, Señor, para que nos des sabiduría, que ilumines nuestros corazones y nuestras mentes. Muéstranos a Cristo. Revela tu gloria y permítenos ver exactamente quién eres para que podamos adorarte de las maneras que mereces. Que Cristo sea honrado. En su nombre oramos. Amén. Bien, vamos a comenzar de inmediato. Y al buscar estos cuatro componentes en este pasaje, el autor empieza a escribir y escribe acerca de las cualificaciones sobre cómo Dios se ha comunicado con los hombres a lo largo de los siglos. Y este primer componente que vemos hoy está en el versículo 1 y es el punto número 1, los medios de la comunicación de Dios. Bien, los medios de la comunicación de Dios. Está en el versículo 1 y en la primera parte del versículo 2. Lo que quiero resaltar para ustedes es la exclusividad de estos medios. Es decir, muchos a lo largo de los siglos y milenios han afirmado haber hablado de parte de Dios. Aún hoy afirman hablar de parte de Dios. Pero Dios nos ha aclarado exactamente cómo ha decidido comunicarse con nosotros. Y esa comunicación vino en pasado principalmente a través de dos medios. En primer lugar, el texto dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas.
Esto se refiere a todas las sagradas escrituras que precedieron a esta era, la era del siglo primero, como lo sabemos. Porque el autor nos está diciendo que los destinatarios de estas profecías eran los profetas y esos profetas hablaron a los padres. Esos son los hombres, no simplemente todos los padres de todas las naciones, sino los padres de esta nación. Dios solo hablaba a través de los profetas dados a Israel. Es interesante que el texto dice que Dios habló. Él habló. Él no, fíjense en esto, Él no bailó. Él no compuso una sinfonía. Él no dibujó un cuadro ni pintó una pintura. Él no hizo nada de eso. Él no dio su revelación en ninguna forma que requiriera algún tipo de interpretación creativa o subjetiva. Él usó la gramática. Él se comunicó verbalmente, dándonos lenguaje, estructura, historia, contexto, audiencia, autoría y habló con intención. Ahora, ¿sabes lo que eso significa? Cuando hablas, especialmente, por ejemplo, padres a hijos, sabes exactamente lo que quieres decir. Los niños dicen, ¿no sabía que eso era lo que querías decir? Oh, sí lo sabías. Oh, sí lo sabías, ¿verdad? ¿Qué quieres que tus palabras signifiquen lo que tú pretendías que significaran? Y eso es lo que Dios también insiste. Entonces, ¿cómo hizo Dios esto? Bueno, dice, en muchas ocasiones, es decir, a lo largo de la historia de Israel, Dios tuvo a su portavoz en el lugar correcto, en el momento adecuado para dar su mensaje a las personas correctas a través de los profetas. De muchas maneras, dice el texto, es decir, los profetas tuvieron visiones, vieron teofanías o apariciones de Dios, cristofanías, apariciones de Cristo antes de la encarnación. Él les dio profecías predictivas, exhortaciones proféticas o declaraciones, oráculos. Dios habló, Él dio comunicación literal a los hombres y lo hizo a los padres a través del registro y la agencia de profetas humanos. Así es como Él habló, y ese registro está recopilado para nosotros en las obras del Antiguo Testamento. Ahora muchos afirmaron ser profetas, pero solo aquellos a través de quienes Dios habló son los que se consideran aquí. Dios habló hace mucho tiempo de muchas maneras diferentes a través de los profetas, dándoles el mensaje, guiando y preservando sus palabras. Ahora bien, este texto no tendría sentido si se estuviera refiriendo a alguno de esos profetas de los que no se registró nada de lo que dijeron. Pero todo lo que fue registrado en el Antiguo Testamento sigue estando presente ante ellos en el Antiguo Testamento. Y a eso es a lo que se está refiriendo. El contraste salta aquí al versículo 2 desde el versículo 1, cuando vemos el segundo medio por el cual Dios se comunica. Y ese es a través de su Hijo. El versículo 2 dice, pero en estos últimos días o la época más reciente que es, recuerden cuando retrocedimos en el tiempo al siglo primero, Él nos ha hablado por medio de su Hijo. Y así tenemos la primera premisa sobre la cual se construirá el argumento de toda esta carta. Jesús el Hijo comunica de parte de Dios incluso hasta hoy, lo cual es mejor que las profecías de tiempos antiguos porque Él es la encarnación de esas mismas profecías. Y sus palabras, su ministerio, trajeron el cumplimiento del ministerio de redención y salvación a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora bien, podrías argumentar entonces, está bien, profetas, Jesús. ¿Qué pasa con los otros libros del Nuevo Testamento? Porque Jesús no escribió todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, aquí es donde es importante ver el envío de los apóstoles por parte del Hijo, los 12 apóstoles, y Pablo, como leemos en Hechos, Gálatas, 2 Corintios y 2 Pedro. Aquí es donde esto entra en juego, porque el Hijo afirmó no solo las palabras de los profetas, afirmó sus propias palabras y afirmó las palabras de sus apóstoles como autoritativas y provenientes de Dios. Ellos fueron testigos oculares de su majestad, como vimos en Hechos 1, de su ministerio. Fueron entrenados y enviados por Jesús, como vimos en Juan 14 al 17 y en otros pasajes. Se les dio el ministerio de establecer el fundamento de la iglesia, como vemos en Efesios 2:20. Por su propia naturaleza, eran una extensión del ministerio y las palabras del Hijo aquí en la tierra. Él habla a través de ellos, como vemos en 2 de Pedro 1:21.
Así, las únicas palabras autoritativas para la salvación y la unión con el Dios del universo se encuentran en los profetas de antaño, en el Hijo que vino y en los apóstoles que fueron enviados. Ese es el único lenguaje autoritativo que tenemos. Eso es todo. Ahora, la única excepción podría ser si un apóstol utilizó a otro hombre para escribir. Bien, pero eso no significa que el hombre que escribe haya creado contenido original. ¿De acuerdo? Vemos esto en el Evangelio de Marcos. Es una preservación del legado de Pedro. El Evangelio de Lucas, preservación del legado de Pablo. En Romanos, Gálatas y otros, los apóstoles usaron escribas para sus textos. De cualquier manera, el material original proviene del apóstol. El versículo 1 nos dice que así es como Dios se comunica, a través de los profetas, a través de su Hijo, y el Hijo aclaró que usó a sus apóstoles para hablar. Por eso Hebreos fue escrito por un apóstol. Así que ese es el primer medio que vemos, el primer componente que observamos, y es uno importante, uno fundamental. Y por cierto, esto te da munición para cuando alguien venga y diga, hermano, hermana, tengo una palabra especial del Señor para ti. Y puedes responder, sí, no sabía que eras un profeta de la antigüedad. Te animo a que uses ese lenguaje de la antigüedad. Lo siento, ¿eres tú el Hijo encarnado? Por cierto, si dicen que sí, corre, pero corre en la dirección contraria. ¿Fuiste un apóstol testigo ocular, elegido y enviado personalmente por Jesús en el primer siglo? ¿Cómo es que sigues vivo? Escuché que todos ustedes fueron perseguidos hasta la muerte. Bien, ¿no eres ninguno de esos? Perdón, por un momento me preocupé. Pensé que me estaba perdiendo de algo. Olvídalo, ahora vete antes de que blasfemes contra el Señor. Chicos, la teología importa. Por eso derivamos nuestra teología de la Biblia. La Biblia, correctamente interpretada, nos dice cómo actuar y qué creer. Cualquier otra teología inventada o ideada que no provenga del significado original e intencionado del texto bíblico es falsa por naturaleza. Esa es tu defensa. Ese es tu barandal de protección justo ahí. Este es nuestro aval para aprender sobre Jesús, la verdad sobre Jesús y para saber si realmente Él es quien dice ser o no. La Biblia nos muestra el argumento de por qué Jesús es mejor que todo lo demás. Y con eso quiero que presten atención al punto número 2 en su esquema, lo que dice la siguiente parte del versículo 2. Punto número 2, la medida de las credenciales del Hijo. La medida de las credenciales del Hijo. Y el resto del versículo 2 nos muestra exactamente por qué el Hijo tiene las cualidades necesarias para ser considerado mejor que todo. Si no lo vemos en este versículo, fallamos, porque contiene dos credenciales clave. En primer lugar, Él es el Hijo a quien Dios designó como heredero de todas las cosas. Esto es una muy buena noticia para nosotros. El texto dice, a quien Él, es decir, Dios, designó heredero de todas las cosas. Isaías predijo a este Hijo, quien sería llamado admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz y, por cierto, Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías continuaría diciendo que este hombre sería el siervo perfecto y escogido de Dios, que Dios lo elegiría intencionalmente porque era el único que podía cumplir la misión. Él era el único que podía lograr lo que el Padre lo envió a hacer, redimir la misión dada a Israel, que era ser una luz de salvación para las naciones que los rodeaban. Esa misión que fue perfectamente descrita y predicha en Isaías 53, 700 años antes de que naciera Jesús, y que se vivió y se completó perfectamente en los evangelios. Y Hebreos 10 diría después que después de que Él vino, después de que hizo propiciación por el pecado, es decir, el pago y la satisfacción por el pecado, se sentó a la derecha del trono de Dios, lo que significa que su obra estaba completa. Este es un destinatario sumamente digno que vemos aquí. Este es un nombramiento digno. Dios no dejó nada al azar. Él no envió a su suplente. No recurrió a lo más profundo de su banco para encontrar a alguien que pudiera lograr esto. Él envió al único que podía cumplir la misión de la salvación de Dios para el mundo. Esto es algo que Moisés nunca podría haber logrado.
Esto es algo que Mahoma nunca podría haber logrado, José Smith nunca podría haber logrado, Confucio nunca podría haber logrado, Buda nunca podría haber logrado, Ellen G. White nunca podría haber logrado, ningún otro falso maestro podría jamás lograrlo. Solo Jesús, solo el designado por Dios, y por eso Jesús es superior a todos ellos. No solo es Él el único designado por Dios, sino que la segunda medida de sus credenciales también lo distingue. Verán, todos los que acabo de mencionar fueron creados. Fueron creados. Y el versículo 2 nos dice que fue Jesús quien los creó, diciendo nuevamente en el versículo 2, por medio de quien también hizo el universo. Ahora, Colosenses 1 y otros pasajes lo resumen así. Eso es el mundo y todo lo que hay en él y todas las personas que lo habitan. No hay nada en este universo que haya sido creado que no haya sido creado por el Hijo. Cada uno de estos falsos maestros depende de Jesús para su propia existencia. Tenemos que entender esto. Ningún siervo puede ser mayor que su Señor. Ningún estudiante es mayor que su maestro y ningún ser creado puede ser mayor que su creador. Su propia existencia depende de aquel a quien blasfeman y por eso Jesús es superior, porque Él no depende de nadie. Él es la fuente misma de la existencia y esa misma fuente de vida y salvación, quien se rebajó para convertirse en hombre, como leemos en Hebreos 4, para soportar toda tentación, para vivir perfectamente. Para que pudiera ser nuestro gran sumo sacerdote empático, Él sabría lo que hemos experimentado. No solo querría salvarnos, sino que ahora puede salvarnos y entiende perfectamente por qué necesitamos la salvación y por lo que pasamos. Amigo mío, nuestro autor aquí ha comenzado tan fuerte, tan fuerte. Su deseo de bendecirte y establecerte para que tengas confianza en Cristo debería darte una enorme dosis de ánimo. ¿Alguna vez te has encontrado viviendo tu día a día como si Jesús no fuera suficiente para enfrentar los problemas que surgen en tu vida? ¿Confías en este Jesús o en una versión de Jesús que has creado en tu mente? ¿Es este el Jesús en quien confías? Amigo mío, si no es así, te animo. Puede que nunca lo hayas encontrado realmente y te animaría ahora mismo a que te arrepientas y veas al glorioso Cristo por primera vez. Aún hay más. Es un comienzo magnífico para esta carta. Al ver por qué Jesús es mejor que todo lo demás, miremos el tercer versículo y punto de tu esquema, la magnitud de la capacidad del Hijo. El versículo 3 continúa exponiendo las razones por las que Jesús debe ser seguido, por qué Él es el único digno de nuestra adoración y por qué somos tan necios cuando activa o pasivamente no confiamos en Él. El versículo 3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es decir, Jesucristo es la imagen manifiesta de Dios en la carne. Él no es como una parte de Dios. Él no es una forma derivada de Dios. Él no es alguna versión. Él es Dios, plena y completamente. Jesús dijo de sí mismo, yo y el Padre somos uno. El Shema, el gran clamor de Deuteronomio. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Las credenciales del Hijo ahora hablan de su capacidad para lograr lo que Él dice que puede hacer. El versículo anterior nos mostró que Él creó el mundo y el argumento continúa diciendo que solo pudo hacer esto porque Él es Dios y de hecho Él es el Dios viviente, el gran yo soy, el que existe. Jesús no es simplemente un buen hombre, no es simplemente un buen maestro, ni un revolucionario político, ni un amigo. Él es Dios en la carne, la gloria divina manifestada. Y por si eso no fuera suficiente, el versículo 3 continúa. Y por cierto, Él sostiene el universo con la palabra de su poder. Por la misma palabra de su poder, Él habla y el universo existe, y Él habla y continúa, y si Él no hablara, todo se desvanecería. ¿Puedes ver por qué aquí es donde el autor construye la base misma de su argumento de por qué Jesús es mejor? Porque sin esta realidad nada más importa.
Porque si Jesús no es quien crea y sostiene el universo, entonces hay algo más grande que Él. Y amigos míos, no deberíamos adorar a Jesús. Deberíamos ir a buscar a ese ser. Pero ¿sabes lo que nos dice Hebreos? ¿Cuál es el argumento? Jesús es ¿qué? Mejor. Él es el indicado. Él es esa fuente suprema. Él es el más glorioso de todos. Él es el creador y sustentador de todas las cosas y su capacidad para la gloria es ilimitada y esa gloria Él desea compartirla contigo, cristiano, una gloria que satisface todo deseo. Todo lo que buscas en este mundo para satisfacer algún anhelo en tu corazón en realidad se cumple en la gloria de Dios. Es una gloria que avergüenza todo pecado hasta hacerlo desaparecer cuando ves la verdad, que esta gloria manifiesta es el premio supremo del universo. Debe ser buscada y atesorada a través de la adoración a Jesús el Rey. Él la compartirá contigo. Él satisfará en ti todo anhelo. Todo se cumple perfectamente en Él cuando lo ves como debe ser visto, contemplado y adorado por quien es. Este es el Cristo que se muestra y Él se ha dado a conocer a nosotros, amados. Él se ha manifestado con un propósito y ese propósito alcanzado y aclarado para nosotros en el resto de este versículo dice lo siguiente. El versículo 3 concluye: después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Verás, no solo es la capacidad de Jesús para crear todas las cosas, como si eso no fuera suficiente, no solo es capaz de sostener todas las cosas, sino que también es capaz de expiar todas las cosas, todos los pecados de su pueblo. Él es capaz de perdonar a todo su pueblo. Él es capaz de restaurar a todo su pueblo y vive para interceder en favor de todo su pueblo. Este es el propósito por el cual Cristo vino: salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, de los cuales tú eres el primero, otorgándonos una salvación que todos necesitamos desesperadamente, una salvación que se encuentra exclusivamente en la sumisión a Cristo como Señor y Salvador, en confiar en Él para la salvación, en el arrepentimiento de las obras muertas y en la confianza en su obra completa, terminada y perfecta. No en las obras de la ley, como estos oyentes hebreos estaban siendo engañados a creer. Y es por esto que el autor comenzó a describir este increíble discurso. No hemos terminado. Tenemos un último versículo por descubrir para ver el último componente de este cuadro completo de la gloria y supremacía de Cristo, y ese es el versículo 4. Vamos a ver eso en el punto número 4 de su bosquejo, el significado de la consumación del Hijo. El significado de la consumación del Hijo. El versículo 4 nos dice: habiendo llegado a ser tan superior a los ángeles como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Tenemos que preguntarnos, ¿qué significa esto? Una declaración sumamente significativa. Hay un par de cosas en este versículo que debemos notar. Primero, Jesús es por el Padre exaltado por encima de los ángeles. Ahora necesitamos entender qué significa eso y debemos ver la pertinencia para la audiencia original, porque el ambiente de adoración en la Jerusalén del primer siglo incluía la veneración de ángeles. Desde el periodo del Segundo Templo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde no hubo profetas, desarrollaron mucha teología errónea y comenzaron a venerar e incluso adorar a los ángeles. Por lo tanto, el autor hace un punto aquí para mostrar una vez más que Jesús es ¿qué? Superior. Él es mejor que los ángeles. ¿Por qué? Porque no solo los creó y sostiene su existencia, sino que aquí está lo más importante. A través de su obediencia al Padre, logró la redención de la humanidad, algo que un ángel nunca podría hacer. Ahora bien, debemos ser claros aquí. Jesús no cambió en ese momento de ser un hombre o un ángel a ser un Dios que fue exaltado por el Padre en el sentido de un cambio de tipo o de naturaleza. Más bien, este es un cambio provocado por la evidencia de una obra terminada.
Al completar la obra de la redención, Jesús se había convertido como prueba funcional en superior a los ángeles porque su obra nunca podría haber sido realizada por ellos. Por lo tanto, Él es mejor y así el argumento sigue siendo demostrado. El versículo 4 termina con una idea de pensamiento paralelo. Añadiendo a este pensamiento y de hecho enfatizando el argumento inicial, leemos lo siguiente. Él ha heredado un nombre más excelente que el de ellos. Es decir, el Padre le ha otorgado el nombre que está por encima de todo nombre, para que al nombre mismo de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese, ¿verdad? Al someterse al Padre, al dar voluntariamente su vida como rescate por muchos, por la consumación de la expiación en la cruz y la satisfacción de la ira de Dios, Él se ganó un nombre sobre todo nombre. Jesús no se convirtió en un Dios en este momento. Él es el gran yo soy, el mismo ayer, hoy y por los siglos. No, más bien, Jesús se ganó para sí mismo el derecho de ser exaltado ante los ojos de las huestes celestiales y terrenales que observan. Él se ganó el derecho de ser honrado por el Padre, de recibir honor, de recibir gloria, de recibir alabanza, de recibir bendición, de recibir la herencia de las naciones, de ser heredero del reino eterno y de llevarte junto con Él, cristiano, si estás en Cristo. Ahora que ves, ahora que conocemos la premisa del argumento de esta carta y se nos han presentado las realidades fundamentales de quién es realmente Jesucristo, tengo una pregunta para ti. ¿Estás emocionado de estudiar Hebreos juntos? Sí. Porque esto solo va a mejorar. Es difícil creer que pueda mejorar, pero todas estas realidades se desarrollan a lo largo de todo el libro y es nuestra esperanza de los hombres que van a predicar este libro, la razón por la que elegimos este libro, que Cristo sea magnificado en los ojos y corazones de sus mentes, que lo vean por quien Él es, que lo adoren por quien Él es, que se sometan a su salvación por lo que Él ha hecho y que Redeemer Bible Church sea conocida como una iglesia que ama, honra y adora al Rey glorificado y resucitado. Si estás aquí, estás sentado aquí y piensas, no tengo ni idea de lo que estás hablando, amigo, puedo entenderlo. Si nunca le has entregado verdaderamente tu corazón a Jesús, si nunca has inclinado realmente tu rodilla en sumisión a Jesús como Señor, Rey y Salvador, si nunca has puesto tu esperanza y confianza en Él como el único medio para tu redención, si nunca has recibido el perdón de tus pecados por la sangre de Cristo, por su resurrección eterna, te digo junto con el autor de Hebreos, hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de la rebelión. Te digo junto con Isaías la voz de Dios, venid y razonemos juntos, aunque vuestros pecados sean como la grana, serán blancos como la nieve. ¿Qué otro Dios conoces o puedes imaginar al que puedas ofender infinitamente y aún así Él te perdone? Jesús, el Rey, el Creador, el Sustentador, el Redentor, el gran sumo sacerdote, es más grande que cualquier otro. Él es el único digno de entregarle tu alma eterna. Me atrevería a decir que tu alma eterna es más valiosa que cualquier otra cosa, excepto entregarla para la adoración de Cristo. Todo lo demás por lo que intentes venderla, dinero, sexo, poder, fama, comodidad, satisfacción en algún nivel. Nada de eso tiene suficiente valor. Solo entrégala a Cristo. Él quitará tu culpa. Él quitará tu corazón de piedra. Él te dará un corazón de carne. Él te dará su espíritu. Él te adoptará en su familia. Él te concederá la salvación. Él te hará coheredero en el reino con Cristo y te permitirá entrar en su descanso. Te ruego por las misericordias de Dios, no te vayas de este lugar sin reconciliarte con el Dios del cielo. Todo lo que se requiere es todo.
Absolutamente todo lo que tienes y cada parte de lo que eres, entrégalo y ríndelo ahora ante el eterno Rey de Reyes. Ayer hubo una manifestación llamada No Kings. Ellos se equivocaron. Hay un solo rey y no eres tú. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Rinde tu corazón a Él. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Déjame preguntarte, cristiano, ¿dónde está el ejercicio de las estipulaciones del pacto mosaico en esos versículos? Todo es Cristo. Todo es Jesús. Confía en su obra perfecta y consumada. Créeme cuando te digo esto. El Dios del universo te trajo aquí hoy para que te encuentres con el Rey resucitado. Conócelo. Cree en Él. Confía en Él porque Jesús es mejor. Amén. Oremos. Padre, qué gozo, qué privilegio es abrir tu palabra, estudiarla toda la semana y poder compartirla, poder dedicar mi vida a hablar de las glorias de Cristo. Padre, por favor, no permitas que hagamos nada que traiga reproches sobre su nombre, que como familia de iglesia solo magnifiquemos la gloria del Rey, que lo celebremos, que lo adoremos por ello, le atribuimos gloria y alabanza. Señor, que no permitas que nadie aquí se vaya sin antes reconciliarse contigo, si eso es necesario, si lo necesitan en su vida. Y si han sido traídos a la vida espiritual por tu mano soberana, Señor, que los hagas crecer, fortalecer, establecer y animar. Te damos gracias por esta carta. Padre, por favor, acompáñanos mientras continuamos estudiándola a medida que avanzamos. En el nombre de Jesús, amén. Oye, espera. Si este mensaje fue de bendición para ti, por favor considera suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir este video y activar la campana de notificaciones. Todo eso nos ayuda a llegar a más personas con la verdad de la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos hoy.